8:09 de la mañana, estamos en ampliación de noticias, jueves 14 de noviembre, con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días, Raúl, muy buenos días con todos. ¿Qué tal, Patricia, Raúl? Amigos, bienvenidos. Lo comentaste ahora un poco. Es una editorial eso, ¿no? La carátula de la revista Careta, que es realmente muy divertida, porque en verdad dice todo. ¿Quién no se abraza a las piernas de una mujer? Eso de su madre, ¿no? Ahora, el tema es su tamaño, digamos. Además, uno de los mayores traumas infantiles, Raúl, es abrazarte las piernas de la mamá equivocada. Extraordinario, porque ese es el poder de la fotografía. Como no se necesita editoriales para poderlo decir todo, ¿no es cierto? Magnífico. Así que, gran acontecimiento. Vamos a ver si podemos decirlo todo con doña Keiko Fujimori, es congresista, lideresa de Fuerza Popular, es candidata presidencial que está con nosotros. Bienvenida, señora Keiko Fujimori. Don Raúl, Ricardo, Patricia, buenos días. Bienvenida. Bueno, no estamos, el humor nacional en general no está como para sentirse muy contentos, ¿no es cierto? Se han presentado varios problemas. Dentro de ellos también ha estado efectivamente inmerso Fuerza Popular, o por lo menos la doctora Chávez, que estuvo aquí, que evidentemente nos vuelve a traer a dos cosas que le deseo preguntar. En primer lugar, si estamos o no en capacidad los peruanos de evitar insistir en las divisiones que hemos tenido en el pasado, donde los argumentos siempre serán muy severos y seguramente irreconciliables, pero que en el futuro tenemos muchas cosas en común que poder hacer. Y en segundo lugar, ¿cuál es el manejo que usted tiene en general, manejo por decir una palabra, hegemonía, predominio, consejería a su grupo parlamentario, que a veces actúa, no diré que a tontas y a locas, pero a las propias? Don Raúl, buenos días. Con referencia a mi relación con mi grupo político, yo me reúno con los congresistas normalmente una vez por semana y conversamos todos los temas coyunturales, los proyectos de ley más importantes, y estoy informada de todas las decisiones que van tomando los congresistas, y normalmente sometemos a votación las decisiones importantes, y obviamente se respeta esa decisión mayoritaria de manera disciplinada. Con referencia a la congresista Marta Chávez, yo creo que para tocar este tema primero hay que analizar cómo se llevaron a cabo los hechos y entender cuál ha sido la naturaleza también del trabajo que ella ha venido desempeñando. A la doctora Marta Chávez el año pasado se le encarga hacer seguimiento de los derechos humanos de los peruanos en el extranjero. Pues ahí está claro. Así es. Entonces, cuando se le pide nuevamente seguir con esta labor, a propuesta del congresista Benítez, él sugiere hacer una evaluación y seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Propuesta que fue aprobada por los miembros de esta comisión y luego ratificada. De la subcomisión. De la subcomisión. Porque por el tema y la amplitud y los problemas que contraía, o que suponía, ciertamente es un caso en que debería haber sido la Comisión de Justicia la que lo abordara. Así es, pero se le delegó, efectivamente, pero el pleno de la Comisión de Justicia se le delegó a ella y fue ratificada esta confianza depositada en la doctora Marta Chávez. Este trabajo lo venía realizando ella desde el año pasado. La sugerencia de evaluación de las recomendaciones de la CBR no fue propuesta de la doctora Marta Chávez, sino del congresista Benítez. Yo entiendo que puede haber discrepancias con ella, que ella es una mujer que genera polémicas porque, defiende sus ideas con mucha pasión. No, y le gusta la polémica. Le gusta, por supuesto. Pero yo creo que la mejor forma, de debatir con ella es a través de las ideas. Y a través de los espacios que se Así generan. es. Pero lo que se ha hecho es una ilegalidad. Se pidió una reconsideración de algo que ya estaba reconsiderado para anular este grupo de trabajo que venía realizando ese trabajo desde el año pasado. Entonces, yo la verdad lamento la intolerancia que ha habido contra la doctora Marta Chávez, que es una mujer preparada,
inteligente, por supuesto que genera pasiones y tiene una manera de debatir de manera confrontacional, pero tiene también un gran apoyo y respaldo, y por eso ha sido elegido 5 veces congresistas. Nosotros consideramos que tiene que empezarse un diálogo para lograr la reconciliación en nuestro país. Y este diálogo y este debate tiene que ir más allá de las posiciones ideológicas, más allá de las visiones políticas, incluso de los partidos políticos. Esa va a ser la única forma, con tolerancia, de lograr una verdadera reconciliación. Ahora, el grupo de trabajo que coordinaba la congresista Marta Chávez ha sido desactivado. Con razón, sin razón, eso ya es una polémica que sigue su curso, pero es un tema ya zanjado. Pero lo que ha dejado precisamente este ajer es precisamente lo que la misma congresista Marta Chávez reconoce como mérito suyo en este pleito, es decir, haber establecido que la Comisión de la Verdad y su informe pueden ser debatidos. Esos son los términos en que la bancada fujimorista, el movimiento de Fuerza Popular, el movimiento que tú encabezas, quiere plantear o pretende plantear el debate en ese tema, el de los derechos humanos, en el que debemos debatir, como lo dice Marta Chávez, cuestionando el informe de la Comisión de la Verdad y cómo actuó. Vuelvo a repetir, la iniciativa de hacer esta evaluación de la CBR no partió del fujimorismo, sino del congresista Heriberto Benítez. Pero ya que se abrió esta oportunidad, yo creo que con tolerancia, con objetividad, se puede hacer un debate, se puede hacer un análisis de lo que fue el trabajo de la CBR. Yo sí creo que tenemos que trabajar en nuestro país para lograr una reconciliación. Y si es que esto significa hacer también un análisis del trabajo que hizo esta comisión, pues no le debemos de tener miedo. Yo creo el espíritu del trabajo de esta comisión es bueno. Las conclusiones, podemos tener muchas discrepancias, pero lo que no le debemos tener miedo es al debate, a la discrepancia, al intercambiar opiniones e ideas. Y a la posición. Claro, por supuesto. Además la comisión tiene que ser lamentablemente una interrupción y continuar. Es un ejemplo de que estamos demasiado centrados en las personas, porque al final cerrar la Subcomisión de Derechos Humanos para evitar que Marta Chávez la presida es un atentado contra las instituciones. Contra los derechos humanos. Esta semana que hemos tenido una serie de eventos, el que acabo de mencionar, por ejemplo, que nos hacen retroceder a una época en que sí, pues, los 90 fueron una época caótica, en muchos sentidos las instituciones perdieron peso, no vamos a recordar todo el pasado porque creo que lo conocemos, pero se ha marcado esta semana como una suerte de déjà vu a los 90. Hemos visto a tu padre salir, escucharlo públicamente, que no se le escuchaba, con una posición bastante menos moderada de la que ha tenido antes, sus razones tendrá, y este tema de la custodia y policial a López Meneses, descubriendo que un personaje nefasto para el Perú, nefasto para todos, como él, sigue teniendo un poder y una influencia en este gobierno y en gobiernos anteriores, aparentemente, que nadie pareciera poder explicar. Para concretar mi pregunta, hay quienes se señalan, y no soy de esa idea, que todo esto es una suerte como de montaje del fujimorismo para este gobierno. No sé cómo habrían hecho con López Meneses y la policía, pero hay esa teoría. ¿Cómo la interpretan ustedes? Ojo que no es un escenario cómodo para el fujimorismo. Ustedes han avanzado, tu campaña fue bastante clara, tratando de avanzar en lo que fue los 90 a lo que son los 2000. Y sin embargo, en una semana pareciera que regresamos todos al pasado. Bueno, a quienes acusan de que eso es un montaje del fujimorismo, yo les digo tajantemente que eso es absolutamente falso, ¿no? Quienes le han otorgado seguridad y resguardo al señor López Meneses es el gobierno, es alguien del gobierno, el señor Ollantumala. Pero yo creo que vamos por partes, Patricia. Finalmente, para, cerrar la idea con el tema de la doctora Marta Chávez, yo creo que no debemos de personalizar los debates en referencia a los derechos humanos. Y para ella yo también, creo que ¿no? tiene que estar por encima de los nombres propios y de los partidos políticos para lograr un debate alturado. Con referencia a mi padre,
Yo lamento muchísimo que a mi padre se le haya vulnerado su derecho a la libertad de expresión. Cuando el señor Pérez Guadalupe acusa a mi padre de haber violado un reglamento, él hace referencia a un reglamento que tiene que ver con las normas que tienen que seguir los periodistas para entrar a un penal a dar una entrevista. No tiene absolutamente nada que ver con el derecho que tiene una persona detenida en un penal de hacer una llamada telefónica a un medio de comunicación. Las sentencias de mi padre no se para que él exprese su opinión. Y el régimen que él tiene, a diferencia, por ejemplo, del señor Abimael Guzmán o del señor Vladimiro Montesinos, que tienen regímenes cerrados, en las que está expresamente prohibido que ellos declaren a los medios de comunicación, mi padre tiene un régimen carcelario abierto. Por lo tanto, él tiene libertad de utilizar su teléfono y expresar algunas opiniones. Si no, recordemos que cuando falleció el ex ministro de Economía, el señor Jorge Camet, mi padre llamó por el teléfono público al rotafono de RPP y nadie dijo nada. Y nadie dijo nada. El señor Pérez Guadalupe ha dicho no cuestionaron que esa fue la primera de las irregularidades, porque el señor Pérez Guadalupe, Keiko, permíteme, ha dicho, el señor Fujimori se había comportado como un reo ejemplar. Pero ahora, justamente haciendo abuso de, por ejemplo, esa facilidad de tener un teléfono público dentro de la DIROES, ha transgredido una norma expresa, dice él, claro, que es la de... Eso dice él. Tiene derecho a la comunicación, dice él, pero no a dar una entrevista. Y cita ejemplos de otros procesados a los que se ha reconvenido por dar entrevistas vía telefónica o vía documento escrito. Sí. Mi padre tiene privada su libertad de movilidad, pero no su libertad de expresión, de pensamiento, de información, debido a las sentencias y al régimen carcelario que él tiene. Entonces, cuando el señor Pérez ¿Dónde está definido esto del régimen carcelario que él tiene, que usted señala, que resulta pues siendo efectivamente, como se ha respondido, hasta costoso excesivamente para el Estado? ¿Qué cosa es exactamente esa condición especial y dónde está? Un grupo técnico conformado por un psicólogo, un abogado y otros especialistas que determinan la peligrosidad de la persona, del reo, y de acuerdo a eso le asignan un régimen carcelario. En el caso de mi padre, él tiene un régimen carcelario abierto, así se le determina. Está escrito. Está escrito. Ya. Así es, don Raúl, y yo lo puedo traer en el transcurso de esta semana una copia de este régimen. Sí, entonces, cuando el señor Pérez Guadalupe indica que se ha, digamos, hecho abuso o se ha violado una norma, nosotros preguntamos, ¿qué norma? ¿Qué reglamento? ¿Por qué se les quisiera sancionar? Por lo menos para nosotros, para que mi padre se pueda defender. Pero no tenemos ninguna respuesta por parte del otro lado. ¿Por qué? Porque no hay norma que le impida a que Alberto Fujimori pueda expresarse. Así es, así es. No, hay algunos abogados que señalan que en realidad justamente pues estar preso significa una limitación de inhabilitación. Pero don Raúl, lo que no está prohibido es permitido. Sin embargo, lo que yo creo que es discutible y que se tiene que ver quién tiene la razón, finalmente, como toda norma interpretable. Pero hay dos cosas de esa llamada que sí creo que han quedado como, no sé, por lo menos han quedado como bastante complicadas. Primero, la intervención de los congresistas Gabo y Fujimori, que yo sí creo que ahí hay el INPE tenía derecho a entrar ahí y también por lo menos decirle al señor Fujimori cuelgue el teléfono mientras hacemos la consulta. Y segundo, el discurso de su padre, a mí la verdad me desconcertó, porque hemos visto, y eso ha pasado mucho con su padre desde que está preso, hemos visto toda una etapa de pedir disculpas, de a veces a través de un cuadro, a veces a través suyo, de tratar de hacer un mea culpa sobre lo que evidentemente estuvo mal en su gobierno. Creo que hay bastante datos sobre que hay muchas cosas que estuvieron mal y que por eso se abrieron tantos juicios. Y de pronto se escucha un Fujimori desafiante, yo no he hecho nada malo, yo no tengo nada que arrepentirme, y uno dice, wow, o sea, ¿qué fue todo lo anterior? ¿Una farsa para que Keiko fuera presidenta? Disculpa que lo plantee así, pero es lo primero que se le viene a la mente cuando lo escuchamos.
Mi padre ha sido autocrítico y dentro de Fuerza Popular y quien habla, vemos el pasado también con objetividad. Se han hecho cosas buenas que hay que seguir, que hay que imitar y por supuesto rechazar y condenar todo lo malo que se hizo para que eso no vuelva a ocurrir. Y esta autocrítica mi padre la ha tenido en varias oportunidades, incluso también en su proceso judicial. El hecho de que él se defienda, que él no esté de acuerdo con las condenas que ha recibido, está en todo su derecho a hacerlo. Y a quienes lo critican y dicen que todo esto es un circo, por favor, mírenlo. Mi padre es un hombre deteriorado en su salud, está deprimido, tiene problemas vasculares, tiene problemas de presión. Entonces, pero no renuncia a la política, y así lo planteó él. Él a lo que se refirió es a su derecho a opinar políticamente. No, es no un tiene poco, ningún interés más, a favor de un poco más que eso se nota, pero no tiene ningún interés, y eso sí lo puedo decir, de participar como candidato. Y con referencia al congresista Julio Gagó y a Kenji Fujimori, yo lo que quisiera resaltar de las imágenes es la actitud pasiva de ellos. No están insultando, no están agrediendo, no tienen una actitud soberbia. Y si uno ve los videos como nosotros ya lo hemos visto, porque esos han llegado al Congreso de la República, se ve que hay un espacio suficiente para que el personal del INPE pase. Y ellos en todo caso, si estaban en desacuerdo con la llamada de teléfono que hizo mi padre, hubiesen podido colgar el teléfono, pero eso no sucedió. Entonces ellos se van a allanar a las investigaciones, pero a mí me parece una exageración que se haya presentado una acusación constitucional y que se busque una sanción. Pero eres consciente hay dos cosas que desearía, porque me están apremiando también con el tiempo, plantearle, saliendo de este tema que de todas maneras va a ser polémico. Lo primero es, en verdad, si en efecto siente usted, no obstante que las encuestas hablan de que lidera las elecciones del 2016, siente usted que la actuación que está teniendo el fujimorismo es más o menos conveniente, coincide con las posiciones, en realidad se han acentuado las guerras polémicas y políticas, y eso en el fondo llevará constantemente a recordar el régimen pasado de su padre, y tendrán ustedes siempre que encontrar también manera de defenderse. ¿Cuál es el papel que piensan desempeñar? ¿Acentuar esta belicosidad? ¿Hallar otros caminos de fortalecimiento y de explicación de su doctrina, que también es una doctrina muy poco clara y que está en debate pues con otros partidos, alianzas con el APRA, alianzas con algunas otras agrupaciones, en fin? ¿Cuál va a ser este accionar que no sea solamente concentrado en el tema de Alberto Fujimori, porque la verdad que es un debilitamiento en términos políticos? Nosotros, yo considero que esta aprobación que tiene Fuerza Popular y el fujimorismo, de cerca de 45% de la población, los porcentajes de intención de voto de nuestro grupo político, nos llena de satisfacción y de orgullo, porque es un trabajo, don Raúl, que se hace a nivel nacional, no es un trabajo pocas personas, no es un trabajo individual, sino es un trabajo de los congresistas, de los dirigentes, del sector de juventudes, de los comités provinciales, que se está haciendo a nivel nacional. Fuerza Popular se está preparando para el próximo año presentar candidaturas serias con personas preparadas, en muchos casos con personas jóvenes, porque estamos en un esfuerzo de renovar también nuestros cuadros políticos. Y este trabajo de preparación para el próximo año nos está permitiendo, digamos, tener un mayor acercamiento con la población, conocer de cerca sus necesidades, hacer planteamientos concretos, y nos permite pues tener estos grados de aceptación. Estamos trabajando no solamente en propuestas propias de nuestro partido, sino en algunos casos también en alianzas con movimientos regionales. En estos momentos no está en consideración ninguna alianza con partidos nacionales, sino solo con movimientos regionales. Además, estamos haciendo un esfuerzo
porque sabíamos que en el año 2011 nuestro partido era relativamente joven en su creación y en su organización. Entonces estamos trabajando en lo que se refiere a la organización formal de comités provinciales y tratando de llegar a los niveles distritales a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Cómo va a solucionar lo que fue una carga en la campaña pasada? Los gobiernos en familia están de moda, pero parece que no le gustan a todo el mundo. Y dado que usted no lo verá así, pero dado que su padre ha salido con esta actitud y que hay un fujimorismo duro y fuerte que empieza a mostrar, no voy a decir las garras porque eso sería feo, la cara, uno dice, ¿y esta visión más moderada de Keiko va a ser la que gobierne en un eventual gobierno del fujimorismo, o simplemente es el trampolín para que llegue ese fujimorismo que muchos no queremos recordar? Mi padre es el líder fundador del fujimorismo, pero el trabajo activo, el día a día de las decisiones que se toman dentro de mi partido y grupo político, las tomo yo. Las opiniones de Alberto Fujimori, además, no solamente importan dentro del fujimorismo, sino él ha sido expresidente de nuestro país por más de 10 años. Entonces, sus opiniones sobrepasan de las fronteras del fujimorismo y siempre serán importantes, polémicas, controversiales, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero el trabajo político partidario lo dirijo yo. Con referencia a la alusión que has hecho a los gobiernos familiares, yo considero que el presidente de la República no se está dando cuenta de la gravedad de sus palabras al confesar que tiene un gobierno familiar, porque llega al punto que lo ridiculizan, ¿no?, como la portada de Caretas, pero también se está exponiendo a que sean acusados y denunciados a futuro por usurpación de funciones. Yo quiero decirle al presidente de la República que quien ha sido elegido para gobernar es él. No su esposa, no su familia, no sus hijos, no su asesor, él, no su asesor, no sus asesores. Bueno. Efectivamente, yo saludo que él tenga una familia, digamos, sólida. Yo también la tengo, pero eso no significa que las decisiones y las responsabilidades sean de la familia. Y Villafuerte son solamente exclusivamente de él. Es un tema realmente a discutir, ¿no es cierto? Porque cada quien tiene su estilo de llevar la vida familiar, ¿no es cierto? Su padre no fue tampoco necesariamente un buen estilo. Así que dejémoslo allí nomás. Le agradecemos, congresista, por haber estado con nosotros. Hay varios otros temas que iremos tocando. Sí, don Raúl, solamente permítame agregar algo importante de lo que está sucediendo en estos días con la denuncia seria que ha hecho la congresista Cecilia Valenzuela. Yo creo que es fundamental que el Congreso de la República haga una investigación seria de por qué se le ha otorgado privilegios y seguridad, resguardo policial al señor Óscar López Meneses. Así es. Pero queremos saber quién ha tomado esa decisión, por qué se le ha dado, a quién reporta, qué resguardan en esas casas, ¿no? Sí, Yo sí. creo que el principal interesado debe ser el gobierno. Es un tema determinante que va a ocupar la semana, no dudarlo. ¿Y la figura de Villafuerte le hace acordar a la de Montesinos? Sin lugar a dudas, ¿no? Es un asesor, que está, digamos, que ¿Usted tiene un sabía perfil algo más de bajo. Villafuerte durante la administración de Alberto Fujimori? No. ¿Lo conocía? ¿Lo mencionaron en alguna parte? No, yo me ¿Formó imagino. parte del equipo de Montesinos? Bueno, se sabe, ¿no? Y él mismo ha dicho el día de ayer que él ha sido edecán del ex ministro Saucedo. Más información que esa no se conocía. No, fue edecán también de, ¿cómo se llamó el otro militar perseguido, en fin? Bueno, dejémoslo ahí. Muchas gracias, congresista. Gracias Vamos a hacer a usted. una pausa. 8:36 de la mañana, justamente el tema que viene es el debate sobre esta denuncia periodística del resguardo policial al operador de Montesinos, Óscar López Meneses.